Aide, y a ti, ¿también te placería hablar el ladino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Jean Carasso me demandó de escribir alguna cosa en nuestra lengua. Ajá. Él era el editor de la Lettre Sefarad. Ah, letras francesas, sí, conozco. Sí, sí. Y yo dije, bueno, va a escribir algunas baballadas. Veremos cuál lo piensas. Sí. Uh-huh. Y me dijo, sí, sí, mándame otra. Y escribí una segunda, me demandó una tercera. Y así empezaron las de su lucha, las historias de su lucha. Uh-huh, uh-huh. Para la gente que nunca no las mandaron, ¿cuáles son las historias de su lucha? La historia de su lucha es una mujer de unos 50 años que se llama Sulucha. Uh-huh. Sulucha era el nombre de la moza de mi gran mamá. Uh-huh. La moza ella se murió antes de que yo naciera. ¿Qué quieres decir? ¿La moza era la cocha, la persona que laboraba en la casa? Sí, sí, Okay. la persona que lavaba, Okay. cuidaba, limpiaba la casa. Uh-huh. Esto se llama la moza. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y todos en mi familia hablaban de su lucha, ama yo nunca la conocí. Ah. Por esto le metí el nombre de su lucha. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, lo que yo escribí son diálogos entre su lucha y su tía. Uh-huh. Su lucha mora en Gales. Uh-huh. Y su tía vino a visitar de Estambul. Uh-huh. Y son remarcas de la tía que ve cosas que no entiende. Por ejemplo, el rugby, no sabe lo que es el rugby. Seguro. Y Lucha tiene que explicárselo. Ah, muy interesante. Y son conversaciones un poco cómicas entre la tía y su lucha. Ah. Esto. ¿Y están también, se pueden topar en internet o solamente se quitan en papel? No sé si están en internet. Estaban en la Lettre Sefarad, que ahora ya no existe. Y después hubo una versión inglesa de la Lettre Sefarad, que fue editada por Rosine Nussenblatt. Ah, no conocía esta versión inglesa. Sí, sí, había la versión inglesa. Ahora no hay. Una de las historias está en este libro de Amin Hetzer, que es en alemán. Bueno, yo no entiendo el alemán, una de las historias está aquí en el libro, a la página 92. Sí, es para empezar a los alemanes la lengua nuestra. Ah, wow. Sí, súper interesante, sí. Pienso que Michel Halevi puede ser que organiza en Halberstadt, en Alemania, una conferencia los en veranos, pienso, sobre... Sí. No sé, porque yo no entiendo el alemán. Como metió mi historia en el libro, me mandó el libro. Ah, sí. Bueno, sí, dice judesmo también ahí. Sí. Mashallah. Con la cabot por la publicación. No, es solo una olla. Bueno, sí, más una olla en nuestra lengua que adelanta la lengua, súper importante. Sí. Bueno, más que hice para adelantar nuestra lengua, me invitaron una vez al Instituto Cervantes de Londres y ahí me di una consella en ladino. Sí, el Instituto Cervantes de Londres que está en una zona, creo, bastante de riquiñones y todo esto, ¿no? Está en una zona más o menos acomodada de la ciudad. Sí, fui ahí un día, me acuerdo. Sí. Y la última vez que hablé, bueno, que me di en judeo español fue para Albert Israel, que está en Jerusalén. Sí. Y me invitó a meldar alguna cosa de Matilda Cohen Sarano. Ah, sí, me acuerdo. Estos cuentos que hizo ¿pueden ser? Sí, el primer libro que escribió fue Cuentos del folclore de la familia judeo-española. Esto es. Y Matilda se fue a Estambul y entrevistó a muchos judíos en Estambul. Y mi mamá era una de las primeras que le contó historias. Ah, mashallah.
Sí, mi mamá ya está en Gan Eden. Yo me di la historia y se la me di a Albert Israel. Gadaren que repose. ¿Y qué venimiento fue este de Israel? ¿Es esto de las autoridades ladino? ¿De los Sí, 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 sí. Ah, ya. Fue hace algunos meses, en Sí. el verano del año pasado. Ok, sí, Sí, sí. sí. Mashallah. Muy interesante esto. ¿Y también tienes visto los encuentros al Hajj? Sí, sí, claro, Sí. sí. Sí, yo voy cada semana, por eso te conozco. Ya me viste en los Sí. encuentros del Hajj. Sí, siempre meto saludes al empecillo, siempre digo saludes desde el... Sí, sí. Porque sé que al empecillo todo el mundo lo meta. Si lo voy a meter más tarde, Ajá. Sí, al sí, yo empecillo vengo sí. cada semana. Sí, me place mucho. Sí, sí. Mashallah. Estás haciendo un labor muy bueno, sobre todo Liliana y los otros. Sí, 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 sí. sí. Estos evenientos son zor de afrontar porque hay que coordinar mucha gente. Que no solamente el Seguro. Balabai, pero también el Musafir, después toda la gente que está en todas partes del Olam. Que sí. Sí, sí, es mucho labor, ya lo sé. Sí, sí, sí. Sí. Bravo Mashallah. a todos. Sí. Así.